Mis hermanos ahí en sus casas bendecidos, que el Dios de gloria les esté fortaleciendo, renovando sus fuerzas, animando, poniendo todo buen propósito en vuestros corazones, y que en el tiempo de la prueba sea el Espíritu Santo hablando a vuestras vidas, recordando todo lo que ustedes son en Cristo Jesús. El otro día, la otra vez, escuchaba y leía, ¿cierto?, el eslogan que tiene La Vega Central ahí en Santiago. Después de Dios, La Vega, dice. Después de Dios, La Vega. Y ahí hay un hombrecito, Arturo se llama él, que es el administrador. Y él, cuando lo entrevistaban, hizo una declaración de propósito. Él no lo planteó así como lo estoy planteando yo, como una declaración de propósito, pero dijo él: nuestra misión es proporcionar, disponer los alimentos en este lugar para que la gente venga a buscarlo, para que la gente no le falte el alimento en su casa, para que cuando venga la persona del negocio, la persona, la dueña de casa, ¿cierto?, venga acá, encuentre las frutas, la verdura y las demás cosas. Él hizo una declaración de propósito. Y es una declaración de propósito que todo hombre y toda mujer debe hacerse en su vida. Cuando nosotros hacemos una declaración de propósito y sabemos en qué dirección vamos, eso determina el que no andamos dando tumbos por la vida, sino que vamos en una dirección y nos mantenemos fieles en esa dirección, vamos a llegar a un buen término. Jesús hizo una declaración de propósito. Yo he venido, dijo, yo he venido para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos. Hizo una declaración de propósito y después él, cuando manifiesta esto, es porque eso estaba arraigado en su vida. Siendo niño de aproximadamente 12 años, él dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso es tener una consecuencia con lo que he definido para mi vida. En esta mañana quiero hablar de esto. Quiero hablar de nuestros propósitos en nuestra vida. Quiero hablar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que tiene que ver con hacia dónde va mi vida, hacia dónde estoy conduciendo mi vida, hacia dónde estoy conduciendo la vida de nuestra iglesia. Dios no tan solamente nos llamó para sobrevivir. Escuche esto. Dios no nos llamó tan solamente para sobrevivir. ¿Cómo entiendo esto yo? Sobrevivir es levantarme cada mañana para ir a trabajar, para traer el alimento a mi casa, y todos los días se me va de esa manera. Y compro lo necesario, hago lo necesario para sobrevivir. Pero Dios quiere más de nosotros que eso. La vida no es eso. La vida no es tan solamente trabajo. La vida no es tan solamente el tratar de conseguir cosas para vivir, entre comillas, en esta vida. Un hombre y una mujer de Dios tiene que tener propósitos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Para que esa vida sea una vida abundante. Para que tengan vida en abundancia. Y Dios, de acuerdo a lo que yo leo en la palabra, de acuerdo a lo que el Señor me habla en la palabra, Dios quiere que nosotros tengamos una vida que vaya en crecimiento, una vida que vaya en desarrollo, una vida que nos lleve a alcanzar el triunfo. ¿Y qué es el triunfo? No estoy hablando de exitismo, de ninguna manera. Lo que estoy hablando es de conseguir el poder lograr, el poder llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Eso para mí es el triunfo. Ese es el triunfo del hombre y la mujer de Dios. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos establecidos? ¿Para qué fuimos posicionados en un lugar determinado? Hay días en que nosotros nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados. Eso me pasa a mí, yo no sé de usted, pero a mí me pasa.
Hay días en que realmente estoy cansado, me siento fatigado. Hay días hasta que me siento frustrado, porque las cosas no resultan, porque las cosas no salen como tú las esperas. Pero es ahí cuando, por lo menos a mí, el Espíritu del Señor me recuerda por qué estoy viviendo, cuál es tu propósito, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando hay ocasiones en que no ves resultados, hay ocasiones en que los resultados que tú esperabas no llegan o llegan de una forma diferente. Hay días en que sentimos que dimos un paso para atrás, pero es ahí cuando la persona del Espíritu Santo, aquel consolador que Cristo determinó dejar en nuestras vidas, porque cuando Cristo dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador, es ahí cuando entendemos la conveniencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que viene a recordarnos quiénes somos y por qué estamos. Usted seguramente ha pasado por tiempos de flaqueza, de duda. Y es ahí cuando somos fortalecidos por la persona del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados para crecer, para desarrollarnos, para ponernos metas en el Señor, para asumir nuevos desafíos, estar dispuestos a hacer lo que los demás no quieren hacer y lo que los demás no pueden hacer. Tú sabes que tú eres una persona única. Hermano, yo quiero decirte algo, quiero recordarte algo que está determinado en la palabra de Dios. Nosotros somos una clase única de personas. Y no me estoy poniendo ni en una condición de orgullo ni de soberbia por sobre la demás existencia de las personas. Pero lo que declara la palabra, de que nosotros tenemos un llamado en el Señor y fuimos hechos, constituidos, hijos de Dios. Y eso determina una posición en esta vida y determina un propósito para esta vida. Y estamos llamados para alcanzar ese propósito, que algunos no lo pueden hacer o no lo quieren hacer y tampoco pueden hacerlo. No cualquiera puede predicar el Evangelio. Tú estás llamado a predicar el Evangelio. No cualquiera tiene el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. No cualquiera puede llamarse hijo de Dios. Tú te puedes llamar hijo de Dios. Por lo tanto, tú estás establecido en una condición especial y tienes un llamado especial. Se te dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar a otros, no con una persona, no con una autoridad, sino a reconciliarlos con Dios. Tú eres un agente de Dios. Tú eres un representante de Dios. Dios determinó personas y te determinó a ti con un propósito para reconciliar, para atraer a aquellos que Dios ama. Porque dice la palabra, porque Dios amó tanto al mundo. Porque Dios amó tanto al mundo. Dios ama a esa gente que está perdida y nos ha escogido a nosotros y nos ha dado una misión a nosotros y nos ha capacitado a nosotros para hacer eso. Y también Dios nos ha llamado a enfrentar la oposición de ese plan de Dios, de ese propósito de Dios puesto en nuestras vidas, con las armas que Dios nos ha dado y no con otras armas. En la palabra de Dios, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, le dice, pues aunque andamos en la carne, tú te tocas, eres carne, eres piel, eres sentimiento, ¿cierto? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 5. Espero que lo estés anotando para que después lo repases. Porque aquí lo que está declarando la palabra del Señor, hermano, es potencia, es poder. Pues aunque andamos en la carne, Jesús dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
No estamos limitados, no estamos nosotros gobernados por las obras de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El mundo enfrenta las cosas de una manera muy distinta a como la enfrentan los hijos de Dios. Cuando nosotros estamos en aflicción, ¿qué es lo que hacemos? Doblamos nuestras rodillas y vamos a Dios en oración. Eso no lo hace el mundo. Esa no es una arma carnal. Cuando nosotros determinamos, tomamos decisiones, no tomamos decisiones según lo que dice el diario, según lo que dice la televisión, según lo que dicen los demás, sino que lo hacemos de acuerdo a lo que declara la palabra de Dios para nuestra vida, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos habla. El pueblo de Dios está llamado a vivir, a actuar, a hacer de esa manera. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes tú que Dios ha declarado una palabra sobre tu vida? Dios está declarando cada día una palabra para nuestra vida. Yo no sé, pero para mí Dios me habla todos los días. Yo espero que Dios te esté hablando todos los días, porque sabes que el Padre, nuestro Dios, Él determinó, ¿cierto?, la persona del Espíritu Santo en nosotros, hizo ese depósito en nosotros, nos ha dado la palabra, nos ha dado la oración para estar en comunión con Él. Por lo tanto, yo hablo con Él y recibo de Él todos los días. Y papá hoy día me habló, Dios me habló hoy día, mi Padre me habló hoy día. No estoy hablando de las cosas que me habló hace una semana atrás, estoy hablando de las cosas que Dios me habló hoy día. Es pan fresco. Yo no estoy comiendo pan recalentado, no estoy comiendo pan duro, no tengo que mojar ese pan para poderlo usar. No, Dios me está dando una palabra fresca, me está dando un pan fresco. Cuando Dios iba con su pueblo ahí en el desierto, le daba maná todos los días. Le daba pan todos los días. Y Dios nos está diciendo que Él es poderoso para derribar las fortalezas que vienen a oponerse. Él es poderoso para derribar argumentos que vienen a oponerse a lo que Dios ha establecido en tu vida, al llamamiento que Dios ha hecho en tu vida. Todo aquello que viene a levantarse en contra de los propósitos que Dios ha determinado para tu vida, para nuestra vida, tenemos nosotros armas poderosas en Dios para destruir, para derribar esas fortalezas. De manera de poder nosotros llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que es esto? Por la mente se cruzan cientos de pensamientos. Pero ¿cuántos pensamientos son de Dios? ¿Y cuántos pensamientos son de origen humano, mundano? Bueno, nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. De manera de que nosotros no somos libre pensadores. Hay gente que se declara libre pensadores. No, yo estoy cautivado, mi mente está cautivada por Cristo. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra de que la voluntad de Dios es buena, santa y perfecta para mi vida. Y yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Nehemías, capítulo 6, donde vamos a estar desarrollando lo que Dios tiene para nosotros en este día. En Nehemías, capítulo 6, versos del 1 al 4, estamos hablando del propósito de Dios en nosotros. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás
de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Repite esto ahí donde está: el enemigo quiere hacerme mal. Y le envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Palabra de Dios que bendiga nuestras vidas. Cuando la reconstrucción de los muros de Jerusalén ya estaban a punto de finalizar, durante todo el tiempo de construcción, de reconstrucción, Nehemías tuvo la oposición de los enemigos. Ahí están retratados como Sanballat, Tobías y Gesem, enemigos. Esos enemigos pueden adquirir otro nombre. Esos enemigos se te pueden presentar en la vida, a tu vida, de otro nombre, de otra forma, con otra identidad, pero son enemigos. Y nosotros, el Señor nos ha dado capacidades para poder discernir quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, quién no es de Dios. Discernir los espíritus. Si no lo tienes, pídeselo a Dios. Es tan importante el tener ese discernimiento. Discernimiento que el Señor lo da para poder pesar, para poder medir, para poder establecer quiénes son y quiénes no son enviados de Dios. Nehemías había tenido oposición respecto a lo que Dios había establecido como propósito para él. Se habían levantado enemigos para detener la obra y Nehemías había perseverado. Cada vez que Dios pone algo que es trascendente para el reino, que es trascendente para tu vida, que es trascendente para tu familia, para tu futuro, va a haber oposición del enemigo. Eso es natural. El enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere sujetarnos, el enemigo quiere mantenernos cautivos. El enemigo no quiere que el Evangelio de Jesucristo avance. El enemigo no quiere que el reino avance. El enemigo no quiere que la iglesia avance. Y tú eres reino, tú eres iglesia, tú eres hijo de Dios. Y va a levantar personas. Levanta personas que vienen a oponerse. Va a levantar personas que son personas que tú las puedes ver naturalmente, pero en ella hay un espíritu de oposición. Y Nehemías estaba llegando al final de la obra, estaba terminando, faltaban algunas cosas. Ya en la obra, ya en la reconstrucción, habían pasado tal vez la peor etapa. Estaban llegando al final, se habían defendido. La palabra dice que ellos, mientras unos trabajaban, otros estaban vigilando. En una mano estaban con la herramienta y con la otra estaban con las armas. Y así fueron avanzando y fueron logrando reconstruir los muros ahí en Jerusalén. Muros que representaban defensa, muros que representaban protección. Y estaban en eso, estaban llegando al final. Y esto nos habla de que nosotros nunca tenemos que descuidarnos. Ni en el principio, ni en el medio del desarrollo, ni en el final. El enemigo va a hacer lo posible para en cualquier de esos momentos llegar a nuestra vida y abortar lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros.
Y dice la palabra de que le llegó una invitación a Nehemías. Te invitamos a que queremos conversar contigo. Queremos conversar contigo. Y no fueron una vez, 2 veces, 3 veces, sino que fueron 5 invitaciones. Aquí retrata 4, luego les manda una carta de invitación. 5 veces para que Nehemías se presentara con ellos porque querían conversar. Y Nehemías captó. Captar es importante. Discernir es importante. Invitaciones nos pueden llegar muchas. Nos llegan invitaciones. Nos llegan invitaciones a ir a lugares, a reunirte con gente. Y a veces el panorama puede ser atractivo. Pero tenemos que preguntarnos si esto me saca del centro donde quiere Dios que yo esté. En mi vida he recibido invitaciones. Algunas las acepto con ganas, con alegría y las disfruto. Otras las rechazo. Y ya sean todo tipo de invitaciones. Para trabajo, para reuniones o cosas sociales. No todas me convienen. No todo me conviene. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y en eso nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir. Nehemías captó que la invitación, lo que se disfrazaba como una invitación amable a reunirnos, a conversar, era para destrucción. Hay camino que parece de vida, pero su final es de muerte, dice la palabra. Y Nehemías captó. Y esto es porque Nehemías captó de que la invitación que decía, ven y reunámonos, es que el enemigo estaba dando sus últimos ataques, sus últimas artimañas para destruir el propósito. Él quiere sacarnos del lugar donde tú estás dando fruto. Él quiere sacarte, moverte del lugar donde tú estás cumpliendo el propósito con que Dios te ha llamado. Hay personas que cambian de trabajo porque les llega una buena oferta. Un hijo de Dios no puede cambiarse de trabajo porque hay una buena oferta. Un hijo de Dios tiene que preguntarle al Padre, ¿esto viene de ti? ¿Esto es tuyo? Por muy atractivo que aparezca algo, no tenemos que llegar y partir. Tenemos que pedir, ¿cierto?, que Dios nos dirija. Cambio de trabajo, cambios de familia. Personas que se separan. Personas que en algún momento dijeron, esta es la mujer o este es el hombre que Dios me dio, y luego lo están desechando. Porque algo ocurrió. Cambios de iglesia. Cambios de propósito. Hay gente que cambia sus propósitos, cambia sus metas, como quien se cambia de ropa. Un día van por un lado y otro día están en otra. ¿Cómo lo entiendes? Esa gente no es confiable porque esa gente no está preguntándole a Dios. Dios no actúa de esa manera. Dios no te llama para un propósito y para que después deje abandonado ese propósito. Tenemos que preguntarle a Dios. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Si no tienes claridad, anda a personas, a hombres y mujeres de Dios, y consulta. Pide que te ayuden a orar por eso, para que Dios te dé claridad, para cuando tengas que decidir, decidas en la plena convicción de que estás decidiendo de acuerdo a los tiempos de Dios
de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, sino decisiones apresuradas que nos desvían, nos sacan de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había hablado. Terminan mal, hermano, eso. Moisés le dijo al Señor, Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo no me muevo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dice Moisés, yo no me voy a mover. Hermano, y eso debería ser un principio en nuestra vida. Tiene que ser un principio establecido en nuestra vida. Si Dios no me va a respaldar en lo que voy a hacer, yo no me muevo. Yo no me muevo. El hombre espiritual, la mujer espiritual, toma decisiones en el espíritu. Cuando tomamos decisiones en el espíritu, son decisiones que vienen con el sello de garantía de que Dios te va a respaldar. Decisiones en el espíritu. El hombre y la mujer de Dios tienen que decidir en el espíritu. El hombre y la mujer que no es de Dios, que es natural, toma decisiones almáticas, decisiones que son de las emociones, decisiones que nacen ahí de la guata, viscerales. No, el hombre y la mujer de Dios se mueven con decisiones que están tomadas en el Espíritu. Y cuando están tomadas en el Espíritu, ¿de qué nos habla el Espíritu? El Espíritu Santo nos habla de la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios, de la voluntad de Dios que viene del trono de Dios, y el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Y lo que nosotros hagamos no va a ir en contra de los planes de Dios. No nos va a llevar a abandonar algo que Dios nos había puesto para llevar adelante y dejarlo a mitad de camino. Dios no actúa de esa manera. Nehemías, ahí en el capítulo 6, verso 3, dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esto tiene que ver con darle importancia a lo que tú haces. Darle importancia a la posición que Dios te puso. Si Dios te puso en un lugar, ese lugar es importante. Esa tarea es importante. Y tú debes reconocer esa importancia porque viene de Dios. Hermano, esto es clave. Porque hay gente que actúa como los niños chicos, como los niñitos, que están con un juguete y están entretenidos con ese juguete, pero ven que otro niño trae otro juguete y ¿qué hacen ellos? Van a ese juguete. Y llega otro niño con otro juguete y quieren el otro juguete. ¿Le van a tomar un juguete? No, este es mi juguete, pero él estaba jugando con otro. Hay gente adulta que actúa como niños. Están mirando lo que los demás hacen. Están mirando lo que el mundo está haciendo. Y no reconocen lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. Yo espero que me esté entendiendo, hermano, esto. Porque Nehemías reconoció el valor de lo que estaba haciendo. Nehemías reconoció el valor de la posición donde Dios lo había puesto. Nehemías reconoció el valor del llamamiento que él tenía. Y actuó en consecuencia a ello. Dijo, yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra. Para otros, para estos enemigos, ellos se burlaron. Se burlaron de Nehemías, se burlaron del pueblo que estaba trabajando. Los vieron como poca cosa. Tú puedes estar haciendo una tarea. Tú puedes estar llevando adelante un propósito. Tú puedes estar haciendo un trabajo determinado. Un servicio determinado donde Dios te habló, donde Dios te llamó, donde Dios te posicionó.
Pero para otros, para otras personas, eso puede ser insignificante. Lo importante es de que tú tengas plena conciencia de que lo que estás haciendo es importante para ti porque Dios te puso en ese lugar. Nehemías reconoce que él está haciendo una obra importante porque Dios sembró ese propósito en su vida. Lo que tienes, lo que haces, tus planes, tus sueños, tu propósito, ¿quién te lo dio? Te repito, lo que tú tienes en tus manos, lo que tú tienes en tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tus bienes, tu trabajo, lo que tú haces, los planes, tus sueños, ¿quién te lo da? ¿Te lo dio el Señor? Nosotros tenemos que darle valor a nuestra vida. Tienes que darle valor a tu familia. Tienes que darle valor a tu trabajo. Tienes que darle valor a tu iglesia. Tienes que darle valor a los propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Porque te los dio Dios. Te los dio Dios. Esto no son consecuencias de una casualidad, sino que son consecuencias de un plan dependiente de Dios. Dependemos de Dios. Hemos declarado con nuestros labios que dependemos de Dios y que Dios es el que nos da todas las cosas. Por lo tanto, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tus planes, tus sueños, tus propósitos, te lo ha puesto Dios. Y tienes que darle valor a ello y vivir consecuentemente a ese valor de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Yo te digo algo, hermanos. Iglesia, yo le digo algo a ustedes. Algunos lo saben, tiempo atrás a mí se me invitó para ser pastor de una iglesia grande. Una iglesia ahí en el centro. Pero yo tenía claro un llamamiento en este lugar. Y yo dije, ese lugar no lo abandono. Dios me puso en ese lugar. Yo puedo venir a asistir en este lugar, trabajar en este lugar, se lo dije. Pero la iglesia no la abandono. Ahí está mi llamamiento. Eso es cuando tú le das valor a lo que tienes. Eso es cuando tú le das valor a lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando nosotros reconocemos que lo que te ha dado Dios, donde te ha posicionado Dios, todo esto viene de Dios, eso tiene un valor. Tiene un valor. Y un valor muy grande. Y somos nosotros los que tenemos que darle el valor a esas cosas. No esperes que los demás reconozcan el valor de lo que tienes. No, eres tú el que tiene que darle el valor, valorizar lo que tú tienes. No esperes que otro venga, ¿cierto?, a reconocer en ti. Muchos están esperando el ser reconocidos por los demás. Muchos están esperando el ser reconocidos, levantados por los demás, y ese reconocimiento nunca va a llegar, porque el mundo actúa muchas veces movido por envidia, por celos, y no conocen, ignoran tu llamamiento, ignoran todo lo que te ha costado para alcanzar, edificar, construir, llevar adelante lo que tú tienes.
es tu vida, es tu familia, es tu trabajo, es tu iglesia, son tus propósitos. Y somos nosotros los que tenemos que darle valor. El enemigo siempre se va a oponer al propósito que Dios ha puesto en tu vida, y a que tú puedas ser de bendición para tu propia vida y de bendición para los demás. Dicen los enemigos de Nehemías: pero oyéndolo Sanballat, Horonitas y Tobías, el siervo amonita, dice la palabra, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oyendo los enemigos de los propósitos de Dios, de lo que Dios había puesto en Nehemías, dice, se disgustaron en extremo de que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay veces, ocasiones en que Dios te va a poner en un lugar y el enemigo se va a molestar. Se va a disgustar en extremo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tú vienes a revolverle las aguas. Tú vienes a cambiarle el panorama donde el enemigo tiene dominio. Porque dice la palabra que los enemigos captaron de que lo que estaba haciendo Nehemías era procurar el bien de los hijos de Israel. Tú vas a moverte en los propósitos de Dios. Si tú te mueves en los propósitos de Dios, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y tu familia. Y cuando tú te comienzas a mover en los propósitos de Dios, esos pensamientos de bien del Señor comienzan a cumplirse a través de tu vida, para tu propia vida y para la vida de los demás. 15 años atrás, cuando comenzamos a establecer la iglesia en este lugar, hubo oposición. Hubo gente, de esto no están enterados todos, pero hubo gente que se portó muy mal en contra de este pastor y su familia. Hablaron mal, levantaron calumnias. Es más, quiero decirte que hace 2 meses atrás, son 15 años que llevamos levantando este ministerio acá, pero hace 2 meses atrás me reenviaron un mensaje donde hacían alusión a mí, a mi persona, a mi ministerio, a lo que estamos llevando adelante, hablando mal de nosotros. Una historia de hace 14 años atrás. Me la reenviaron. Nehemías estaba terminando exitosamente la reconstrucción de los muros. Ya estaba preparado para cortar la cinta de reinauguración de los muros. Es una forma de expresarlo. Pero los enemigos quisieron destruirlo ahí, en ese momento. Sé en el Señor que el Señor va a traer una bendición sobreabundante sobre esta casa. Lo sé en el Señor. Y el enemigo va a tratar y sigue tratando de destruir este ministerio, de destruir esta iglesia. Más es más grande el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. Es más grande mi Dios, es más poderoso mi Dios que todos los enemigos que quieran levantarse contra esta casa. Esa es nuestra convicción. Convicción de lo que Dios quiere hacer contigo. Tenemos que tener la convicción de saber lo que Dios quiere hacer con nosotros.
de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te llamó y ¿qué quiere hacer Dios contigo? Reconocer que Dios te dio algo, darle el valor a lo que Dios te dio, pero reconocer qué es lo que Dios quiere hacer con aquello donde Dios te estableció y con aquello que Dios puso en tus manos. En Nehemías capítulo 4, voy a leer un pasaje acá. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Delante leí el pasaje capítulo 6, ¿cierto? Cuando se enojó en gran manera. Luego leí en capítulo 2, que se enojó, disgustó en extremo. Ahora en el capítulo 4 dice, ¿cierto? E hizo escarnio de los judíos. Se enfureció, se enojó, dice, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Escarnio es una burla con maldad, con el fin de destruir. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? De una manera, ¿cierto?, que lo estaba denostando, burlesca. ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Se les permitirá volver a adorar a Dios? ¿Acabarán en un día? ¿Qué le está diciendo? ¿Ustedes se vienen a poner acá y ustedes creen que va a durar esto? Recuerdo la voz de alguien que una vez me dijo, pastor, yo pensé que la iglesia iba a durar poco. Yo pensé que venían por un par de años y se iban. No sabe nada el enemigo, que Dios fue el que estableció este lugar y este lugar es para salvación y para salvación eterna. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Se burlaban. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, estaba hablando de debilidad. Pero donde hay llamamiento de Dios, donde hay propósito de Dios, hay fundamento de Dios. Y eso no se cae. Eso no se mueve. Dijo Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Vuelve el baldón vuelve su burla sobre ellos, sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Recibe la burla, el enojo, la ira de ellos, pero ¿qué es lo que hace? Nehemías se lo expresa a Dios. Descansa en el Señor. Porque cuando Dios te llama, Dios te posiciona, Dios es el responsable de sostenerte. Dios es el que da la batalla por ti. Dios es el que va a ir en contra de tus enemigos. Dios es el que va a callar la voz de ellos. Porque Dios es el que te respalda. Dios es el que te llama. Dios es el que te posiciona. Y Él es un Dios responsable. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ánimo para trabajar. El ánimo viene puesto de Dios. El ánimo viene como resultado de las convicciones de que Dios es el que ha puesto el propósito en nosotros. Cuando no es un propósito por Dios, puesto por Dios, hay debilidad. Pero cuando es un propósito, un llamado puesto por Dios, estamos fundamentados. Nuestra convicción está fundamentada en que en Dios, es Dios el que nos llamó y es Dios el que nos sustenta, nos sostiene. El Señor Jesús en su palabra nos habla de tener esas convicciones. Jesús hizo una declaración de propósito, lo dije ya. Yo he venido
Yo soy el reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Yo he venido a traer las buenas nuevas de salvación. He venido a dar sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Jesús declara eso. Pero cuando Jesús tiene que llevar adelante su ministerio, lo hace con la oposición de mucha gente. Y cuando hablamos de triunfar hasta el final, Jesús triunfó en su propósito. Jesús triunfó en su propósito. Mira, el Señor Jesús no permitió que ni Satanás, ni su familia, ni la religión organizada de ese tiempo, ni el poder político y militar de los romanos, ni los muchos elogios, ni su popularidad, ni la sugerencia de sus discípulos lo sacaran del centro del propósito que Dios le había dado. ¿Te diste cuenta de todo lo que mencioné? Primero se levantó Satanás, el diablo, en oposición. Cuando el diablo lo tentó al Señor Jesús ahí en el desierto, Jesús se mantuvo firme. Luego su familia. Recuerda que su familia no aceptó a Jesús en su ministerio al principio. Sus hermanos decían, está fuera de sí. Ni la religión organizada y poderosa de ese entonces, los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, todo ese equipito de gente, se opusieron a Jesús. Ni el poder político de los romanos, ni el ejército de los romanos, ni la popularidad. Mira, cuando tú eres atractivo, te puedes volver popular. Jesús se volvió popular y la gente, las multitudes lo seguían. ¿Y qué dijo Jesús? Dice la palabra que Jesús no confiaba en ninguno de ellos porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Las muchas luces, los muchos aplausos, los muchos reconocimientos te pueden sacar del propósito. El enemigo puede usar cualquier artimaña para moverte de tu propósito, de tu llamamiento. Ni la sugerencia de sus discípulos. ¿Te acuerdas lo que le dijo Pedro? Señor, primero que le dijo Pedro, cuando el Señor estuvo ahí en el monte y viene y el Señor Jesús se presenta Elías y Moisés. Y están ahí. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, edifiquemos una enramada y quedémonos aquí cómodos. Esto está bueno, Señor. Jesús sabía que ese no era el propósito, que Jesús sabía que ese no era la meta. Luego también, ¿qué le dice Pedro? Pedro le dice, Señor, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, Jesús tuvo oposición para llevar adelante su propósito. Y mis hermanos, si el Señor lo vivió, tú también lo puedes vivir. Satanás se presenta como enemigo. Hay veces que tu propia familia no va a estar de acuerdo con lo que Dios ha puesto como propósito en tu vida. Hay veces que las mismas circunstancias políticas, sociales, van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Hay ocasiones en que hay gente que va a venir a felicitarte, a congraciarse contigo, a destacar lo que estás haciendo, a tirarte flores, y vas a recibir invitaciones para hacer otras cosas porque tú lo estás haciendo bien, porque eres exitoso.
Pero eso puede sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene una meta para ti. Dios tiene un propósito para ti. Y lo importante es no movernos del centro de ese propósito. Jesús lo tenía tan claro que él declaró: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesús tenía muy claro que él tenía un propósito. Y ese propósito Dios lo había determinado para su vida, y Jesús, estando en la condición de hombre, decidió ser obediente a la voz del Padre hasta la muerte. Ese era su propósito, vencer la muerte ahí en la cruz. Mis hermanos, es importante identificar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Identificar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Si ese propósito es puesto por Dios en tu vida, Dios es el que te va a respaldar. Luego, toma la decisión de seguir ese propósito, de alcanzar ese propósito. Y para esto es muy importante tomar decisiones en base a ese propósito. Cuando nosotros no tomamos decisiones y estamos dudando, la duda trae confusión y trae incredulidad. Luego, planifica tu vida en razón a ese propósito. Planifica tu vida en razón a ese propósito. Donde están puestas nuestras prioridades, donde están puestas las energías y donde están puestos los recursos, es donde vamos a alcanzar, donde vamos a triunfar para lograr ese propósito. El otro consejo: da a conocer tu propósito a los demás. Da a conocer tu propósito a los demás. Publica tu propósito a los demás. En lo natural y en lo espiritual. Que el mundo entero sepa cuál es tu propósito. Jesús lo hizo. Jesús hizo una declaración pública de cuál era su propósito. ¿Te acuerdas cuando se para en la sinagoga? Y dice: la palabra de Dios se ha cumplido hoy en mí. Yo he venido a esto, a esto y a esto. Cuando tú das una declaración pública de cuáles son tus propósitos, cuando la gente, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos saben cuál es tu propósito, la gente va a pensar, va a meditar antes de venir a hacer algo en contra tuya o a sacarte ese propósito. No. Si Juan piensa de esta manera, no lo traigamos, no lo invitemos. Él piensa de esta manera. Es una declaración de propósito. Que los demás, que el ámbito natural y el ámbito espiritual sepa dónde está tu corazón. Y luego, finalmente, ponte a trabajar para alcanzar ese propósito. Es el propósito que Dios puso en tu corazón. No se lo puso a los demás. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que trabajar por el propósito que Dios puso en nuestro corazón. No esperes que los demás hagan el trabajo por ti. Hay veces que te van a colaborar. Hay veces que van a estar contigo y otras veces vas a estar solo. Vas a estar solo. Pero esa soledad la compensa el Señor con su presencia, con su Santo Espíritu. Dios te da un propósito. Dios te da un llamamiento. Identifícalo y vive de acuerdo a ese propósito y ese llamamiento. Que siendo de Dios, Dios te va a respaldar. Comunícalo, públicalo, que los demás sepan. Vive de acuerdo a ese propósito. Toma decisiones en razón de ese propósito. Que tus recursos, tu vida, ¿cierto? Todo gire en torno a ese propósito. Porque si viene de Dios, ese propósito va a bendecir tu vida y va a bendecir la vida de los demás.
¿Tienes identificado cuál es tu propósito? Yo lo tengo identificado y vivo de acuerdo a ese propósito. Si no lo tienes identificado, busca en la presencia de Dios, que Dios te hable. Dios tiene que hablarte, Dios tiene que manifestarse para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Vamos a orar en el nombre del Señor. Incline su rostro ahí donde está, en su casa, nosotros aquí en la iglesia, en el templo del Señor, y oramos delante de la presencia del Señor para que el Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón con esta palabra y la sea sellando en nuestro espíritu. Padre, Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias porque, Señor, tú estás hablando. Gracias porque tú estás hablando, Señor, en nuestras vidas. Señor, si una cosa rogamos, si una cosa agradecemos, es que tú no has cesado de hablar. Padre, y esta palabra que viene para nuestras vidas, que viene para la vida, Señor, personal, que viene para la vida de la familia, que viene para la vida de la iglesia, Señor, es una palabra que tenemos que ponerla en el contexto adecuado, correcto y justo en nuestra vida. Señor, porque cuando decidimos, cuando tomamos decisiones que nos van a conducir, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros, tenemos que hacerlo, Señor, conscientes de estar alineados, Señor, a tu plan, a tu propósito, a tu llamamiento. Padre, oro en esta hora por la congregación. Oro, Señor, en esta hora por mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que tu Santo Espíritu les hable de manera, Señor, de conducirnos en tus tiempos, en tus planes, bajo tus condiciones, Dios. Eso es lo que nos conviene. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.